Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos. Nosotros hacemos ahora la transición y vamos a nuestra sala porque en este momento inicia el café de Diario 55. Hoy estaremos hablando de los que generan la riqueza en este país, el sector empresarial. Está con nosotros Fernando Puig de la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana. En España no se dice Puig, sino se dice Puig en toda Europa. Puig o Puig, bienvenido. Buen día, placer café. como siempre estar por aquí y compartir con ustedes. ¿Cómo se dice, Puig o Puig? Bueno, para tratar de escribirlo, pronunciarlo como se escribe, vamos a decir Puig. Sí, la Real Academia dice que sí, que se puede hacer. Fernando, bienvenido. Bueno, aquí prestos a conversar de estos temas que siempre impactan la economía dominicana, de Santiago en especial. Competitividad. En los últimos tiempos, República Dominicana ha venido perdiendo espacio. Si vemos el medidor de competitividad, pero también de inversión extranjera, eso horripila y mete miedo. ¿Qué está pasando? Hemos visto cómo inversión extranjera está por debajo hasta de remesas, algo que era... Sin embargo, en este último año quedamos por encima como primer país receptor de inversión extranjera en el Caribe. Habíamos estado compitiendo un poco con Panamá, pero en este último año quedamos por encima. Lo que pasa es que hay otros sectores que han acelerado el paso, precisamente como es el caso de las remesas y el caso de las de la hotelería, del turismo en sentido general. Sin embargo, eso no necesariamente es malo, que la inversión extranjera no sea tan puntera. Debemos recordar que la inversión extranjera tiene un aspecto negativo, y es que si es muy alta, a la vuelta de varios años, tiene un impacto negativo en la balanza de pagos, porque el inversionista quiere dividendos, quiere utilidades. Entonces, si la inversión extranjera es muy alta, a la vuelta de varios años, cuando esas inversiones, si no encuentran un ambiente favorable para seguir reinvirtiéndose en el país, pues van a tener que remesar dividendos. Entonces, eso no necesariamente es malo. Lo que sí es importante es que el turismo ha ido repuntando, mantenemos una posición, digamos, buena, sostenible. Seguimos en un cuarto lugar en América Latina entero como receptor de turistas, y probablemente este año, el año que viene, llegamos al tercer lugar, lo cual es muy importante porque estamos compitiendo con los grandes. Así es. ¿Y el tema competitividad, Fernando? Mira, en algunos aspectos ciertamente seguimos queriendo, deseando mejores posiciones. En otras hemos mejorado. Ahora recientemente el Consejo Nacional de Competitividad lanzó su programa RD Más Simple, el cual definitivamente apoyamos. Esperamos que se concretice en cosas tangibles para la producción, para la empresa, sobre todo para la micro y pequeña empresa, que se le faciliten la tramitación de toda su papelería, todos sus cumplimientos con toda la burocracia. Y precisamente eso es lo que busca este programa RD Más Simple. Nosotros tenemos una cantidad de instituciones que se solapan, que hacen lo mismo, que duplican, que al final lo que hacen es crear más escalones, más escollos en el buen desenvolvimiento de la producción y de la economía. Y eso es lo que busca. Esperamos que esto facilite el tema, porque entre los principales retos que tiene el sector productivo es precisamente que se haga más fácil para la pequeña y mediana empresa cumplir con todo. O sea, si uno ve unas estadísticas que andan por ahí, nosotros requerimos alrededor de 220 horas hombre, una empresa de un tamaño determinado, pequeña, para cumplir con toda la tramitología al año, 220 horas hombre. Y hay otros países que apenas requieren 30 horas. O sea, para cumplir con todo, TCS, impuestos, ITEVI, y ahí todavía tenemos mucha cancha para mejorar. El tema tributario de estos días, que hemos visto también a nuestro queridísimo amigo Magín, que todos los días se inventa un formulario. A ustedes y en la Cámara de Comercio, ¿cómo le está ido y sus asociados con esto? Ya
en febrero ya se cambió un formato para presentar marzo y tú dices, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pero eso es parte de lo que acabamos de decir, o sea, eso nos resta competitividad, porque le complica la vida a la pequeña empresa. O sea, una pequeña empresa lo que tiene es un propietario que es el hombre orquesta, tiene que hacerlo todo, entonces sí. Así es. Sí, o sea, entonces bueno si tiene que vivir constantemente, no, ese no es el formulario, ahora es otro, ahora tiene otros requisitos. La idea, obviamente, yo sé que el fin es eficientizar, pero para la pequeña empresa eso se la complica. Recientemente emitieron ustedes un comunicado como Cámara de Comercio con relación al conocimiento en la Cámara Baja de la ley de alquileres. Correcto. Hay trabas para el desarrollo, el auge del sector inmobiliario. ¿Qué entienden ustedes realmente esta ley que se está debatiendo? Lo más importante con este todavía proyecto de ley es que tenemos la oportunidad, la grandísima oportunidad de crear un instrumento que acelere, que fomente la inversión en bienes inmuebles. Inclusive hasta llegar al punto que el que tenga unos ahorritos, tenga la facilidad de meterse en una vivienda, así sea de bajo costo para alquilar, porque ahora mismo nadie quiere adquirir un inmueble, primero porque no les retorna como inversión, pero más que eso, es porque si mañana tiene que desalojar al inquilino porque no cumplió con el contrato, se la pueden poner en China y no recuperar su inmueble o no poder mejorar la renta de acuerdo a los niveles de inflación. Entonces yo creo que tenemos la grandísima oportunidad de mejorar el sector de inversión inmobiliaria hasta el punto que el gobierno no tenga que invertir en el sector inmobiliario, que lo haga el sector privado. El gobierno, los gobiernos, el Estado, lo que tiene que ser es un gran regulador, facilitar el tema para que el sector privado produzca riqueza, invierta, genere empleo, porque es el motor de la economía. O sea, el Estado lo que tiene que ser es transparente, seguridad jurídica, reglas claras y facilitar las cosas. Incluyendo en este tema de los alquileres, hay temas que se quedaron fuera. Por ejemplo, el proyecto dice que si yo tengo un contrato, es verdad que por un lado, si no se cumple el contrato, lo hace más expedito cualquier tema de desalojo, pero si yo suscribo un contrato contigo y a los 3 meses yo tengo un hijo que quiere vivir la casa, yo tengo derecho a pedirte la casa antes que se vence el contrato. Entonces, pero hay un contrato, es de parte y parte, ¿verdad? O sea, Fernando, ¿qué vamos a hacer? Porque después que estamos metidos en el lío, después que tenemos el lío y tenemos el tollo, que a mí me apena mucho lo que está sucediendo en el Congreso Nacional, que estamos haciendo leyes sin consultar a nadie. ¿A alguien se le ocurre descargar una ley de otro país? Las últimas leyes han sido un problema, porque ahora andan ustedes con el corre-corre y ellos tratando de socializar una ley que ya fue aprobada, lo mismo con la ley de tránsito, la misma con la ley de antiterrorismo y qué sé yo qué, la misma porquería esta de la ley electoral. Se meten, se aprueba, se promulga una ley y después ven que no hay forma, entonces andan gritándole a los sectores, vengan, vamos a consensuar esto, pero ya la ley está promulgada y no hay marcha atrás. ¿Qué nosotros necesitamos para que cuando sea un proyecto le digan, no, ven, yo me voy a sentar con la Cámara de Comercio, con la ASIS, con el CONEP, con quien sea, a socializar una ley, porque te meten de que una comisión de ellos mismos, y ellos entienden que se la saben todas y hacen porquería como una ley de tránsito que no podemos aplicar, una ley de alquileres ahora que es una cosa que en República Dominicana tal vez se aplica bien en otros países, pero como que no se conecta con la realidad dominicana. no, ya tú lo dijiste, o sea, sencillamente no se consulta, y en otros casos es peor todavía que eso. Se pasan leyes que tienen un fin muy particular, es decir, que son traje a la medida para determinadas situaciones. Entonces, realmente la clave está en la consulta, pero en la consulta amplia, en dar el tiempo suficiente. Aquí se han aprobado leyes de la noche a la mañana, inclusive. Ese es un tema importante. La ley de tránsito, tú le preguntas a los sindicalistas y ellos son los primeros sorprendidos que dicen, pero una ley de tránsito, ¿y a quién consultaron? Bueno, hay un señor que cogió la ley de Colombia y una ley de Panamá, hizo un híbrido y pasó por el Congreso. Entonces ahora está la pobre señora Yocasta,
que no haya que hacer con una cosa porque hay una realidad muy diferente a la colombiana y a la panameña que no ha habido forma. Entonces, Fernando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un gran diálogo local, un gran diálogo nacional para que se escuchen a los sectores, porque eso no puede seguir pasando en República Dominicana. Lo mismo está pasando con la Junta. Han emitido una nueva ley de garantías electorales que la Junta no haya cómo aplicar eso y se han tenido que inventar muchísimas cosas, a ver qué sale de eso. Sí, yo creo que aquí lo más importante es que cada sector se empodere de su rol, asuma su rol. Y eso tendríamos que traerlo y poner sobre la mesa también la necesidad de que haya una independencia de poderes real. O sea, que el Congreso, su función es hacer leyes, pero tienen que ser leyes de amplia conversación, de amplio consenso con todos los sectores. No ser tampoco un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, bueno, pues obviamente dirigir, pero la justicia tiene que ser independiente. Eso nos abre también otro tema. Yo creo que aquí lo que hace falta es que cada sector se empodere y cumpla con lo que dice la Constitución, que tú bien tienes ahí, sobre la independencia de los poderes. Yo creo que eso es vital para que el desarrollo dominicano pues sea sostenible, sencillamente. Tenemos que ir a la publicidad, señores, es vital que los diputados, que no nos creamos los que van a posiciones públicas, que entiendan que son servidores públicos. ¿Por qué después que tienen el tablazo van a pedirle, ven, vamos a socializar una cosa que ya está aprobada? Escuchen a la gente, escuchen a la gente, escuchen a la gente, que para eso fue que nosotros creamos un esquema de voto preferencial, para que se tuviera el contacto con las personas que usted representa, y parece mentira que hoy en día estamos escuchando menos y estamos haciendo disparates de leyes que no nos sirven para nada. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, estaremos conversando con Fernando Puig de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. Fernando Puig, Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando, hay un tema sumamente importante que este programa lo considera vital, que es el puerto de Manzanillo. Un espacio que entendemos que debe, con el esquema que sea, o lo asume el gobierno o una inversión mixta, el asunto es que debe quedar en manos dominicanas, porque esto tiene una importancia hasta geopolítica. Yo no puedo alquilarle, venderle, asociarme en ese puerto con una potencia que tiene su importancia, pero que tiene contradicciones comerciales y hasta ideológicos con nuestro principal socio comercial, Puerto de Manzanillo. Bueno, eso empata totalmente con el tema que justo hablábamos antes de la pausa, y es que tiene que haber consenso, hay que oír a los sectores envueltos, y eso aplica en el caso del puerto de Manzanillo. Yo creo que ha habido intenciones, no necesariamente transparentes, lo que se dice es que se mueven cosas por debajo, pero independientemente de eso, nosotros lo que abogamos es precisamente porque partimos del principio de que los puertos no se ceden. Los puertos no se ceden a otros países. Nosotros debemos tener el control de nuestros puertos y aeropuertos, y que el mismo sea desarrollado por el sector que fuera, pero que sea el sector privado o una alianza público-privada. De hecho, eso no es ninguna novedad. Todos los puertos, Jaina, Caucedo, los aeropuertos, todos tienen una concesión con el sector privado. O sea, ahí no estamos proponiendo la creación de la rueda. Entonces, hay un tema, ahí se han iniciado unos trabajos, que realmente van a ser, todo indica que va a ser echar dinero al zafacón, porque se está haciendo una reparación que no va a permitir aumentar la capacidad del puerto. Ahora mismo lo que existe del puerto está en condiciones no operables, el ancho del espigón no permite colocar una grúa, y lo que nosotros hemos estado sosteniendo, hemos hecho público, es que se haga una reparación, una ampliación mínima que permita mejorar las condiciones del puerto. Los dos buques que están llegando ahí actualmente para exportar guineos, exportar bananos, el año próximo ya no podrán venir, porque son barcos de bodega, que por la cantidad de sulfuro que generan en su transporte no podrán ir a Europa. O sea, hay condiciones, reglas, leyes que entran en vigencia el año próximo, y qué buque va a quedar. Entonces, precisamente por eso necesitamos buques de mayor capacidad que permitan traer y exportar mercancías a través del puerto de Manzanillo. Que no hay la carga suficiente. Claro, no hay la carga mientras no hay un puerto. Y si no hay condiciones, ¿quién va a trabajar por ahí? Entonces, de lo que se trata es de crear la condición mínima, sin tampoco hacer un elefante blanco. O sea, no se trata, no se ha propuesto hacer un megapuerto mientras el mismo mercado no lo vaya requiriendo, pero sí de crear algo mínimo que permita irse expandiendo por etapas. Esa es la propuesta que hemos sostenido muchas de las entidades empresariales de Santiago, pero se está haciendo otra cosa. Fernando, yo a veces digo y veo eso como algo quimérico, porque yo digo, bueno, el gobierno que hizo este movimiento de llevarse a los grandes contribuyentes para que paguen sus impuestos directamente por Santo Domingo, para así hacer ver que dicen, mira, los santiagueros viven diciendo que aportan esto y eso es mentira. Entonces, nos cogieron nuestros grandes contribuyentes y lo hacen tributar directamente por Santo Domingo. El Cibao, que es el corazón económico de este país, ¿no sería el darle a Santiago, a la región, este puerto, sería mostrar aún más la capacidad y el gran aporte que hacemos al Producto Interno Bruto, y esto sea una de las cosas que digan, no, es que oye, si le ponemos esto a los mocanos y a los santiagueros que piden más que un gato boca arriba, ¿no será esa también parte de lo que tiene detenido esto? Mira, la situación ahí es la siguiente. El cibaeño en sentido general, y aquí estoy repitiendo palabras que no son mías, realmente cuando hace una solicitud llega con su saco en la mano para decir que aquí nosotros estamos poniendo, ¿quién más va a poner?
O sea, no se trata de que se nos haga un puerto. De hecho, toda la inversión puede ser privada. Y Santiago, mejor que nadie, lo ha demostrado con un aeropuerto, con un homes de primer nivel, inversiones millonarias y que operan con éxito. Entonces, lo que se trata es, lo que decíamos también hace unos minutos, de que el Estado cree las bases, cree con transparencia las reglas para que el sector privado desarrolle. El sector privado es quien crea riqueza. Entonces, esto aplica en este caso. O sea, lo que queremos es reglas transparentes, que no hayan cortapisas, pero sobre todo que haya una planificación para no botar dinero. No estamos en condiciones de botar dinero. Y sobre lo otro que mencionabas, del tema de los contribuyentes, precisamente ese es un área donde hay mucho que podemos avanzar. Aquí no existe la estadística, por lo menos pública. Puede ser que exista para otros fines, pero no existe la información de cómo se tributa por provincia. Y eso, de hecho, cuando hubo la presentación de la región norte en cifras, que el Banco Central puso en circulación un documento con informaciones regionales, precisamente le hicimos esa pregunta al gobernador del Banco Central de cómo podíamos tener esa información. Y la respuesta fue: estaremos trabajando en eso. Entonces, es que esa información no existe. ¿Cuánto tributa Santiago? No está. O sea, puede saberse cuánto se colecta en la oficina de aquí, pero cuánto se genera aquí en actividades que tributan por Santo Domingo. O sea, eso no se tiene. Comparo también, hago otra comparación con el que es el aeropuerto Cibao. Por ejemplo, el que vive de los Alcarrizos para acá, está viajando por Santiago y te dice, bueno, y lo mismo podría pasar con el puerto. Es decir, me queda más lejos el aeropuerto de las Américas con menos condiciones, me queda más cerca el de Santiago. Y eso ha matado cierta actividad tanto en Puerto Plata como en las Américas. No sé, también se tendrá miedo a eso, a que por la cercanía que tendría ese puerto con los mercados como Estados Unidos. Pero es que queremos ser competitivos. Estoy hablando de nuestros queridos políticos del siglo XVIII, de decir, es que entonces mira, con los santiagueros hay que ser transparentes, porque esos muchachos de Santiago no son fáciles, entonces vamos a tener que transparentarnos por aquí. Pero independientemente de que nos haría más competitivo tener el puerto más cercano de nuestros territorios a la costa este de Estados Unidos, hay otros factores de beneficio para el país que no se ven, que son incluso difíciles de cuantificar. ¿Qué significa el que 300, 400, 500 contenedores de bananos solamente salgan de Santiago Rodríguez, Mao, Montecristi, hacia los puertos de Santo Domingo? ¿Cuánto significa eso en congestionamiento de carretera, en importación de repuestos, de gomas, de neumáticos? O sea, hasta de contaminación, Fernando, porque eso tiene un impacto ambiental de grandísimo. Accidentes de tránsito. O sea, ¿cuánto significan 500 contenedores de ida y vuelta toda la semana atravesando el país entero? ¿O cuánto significa el que haya, Dios no lo quiera, un fenómeno natural que bloquee los puertos del sur por una semana, por 15 días, porque están todos concentrados en un pedacito de 80 kilómetros, sí, o menos? De hecho, los de mayor actividad están en 30 kilómetros, entre Caucedo y Jaina. Tener un puerto habilitado con capacidad en otro litoral del país. O sea, eso solamente lo sabríamos si llegara ese evento, que ojalá nunca llegue. Pero independientemente de eso, o sea, queremos que se desarrolle toda la zona. ¿Cómo se desarrolla? Con industria, con la misma producción que todavía se puede multiplicar, no solamente de bananos, sino de muchos otros productos, pues teniendo facilidades de logística. Yo me río muchas veces y tengo 2 días tratando el tema de que vamos avanzando, el mundo va avanzando, pero nuestros políticos se quedaron en el siglo XVIII. Fernando, estamos hablando que nuestros 2 principales socios comerciales están cerca del puerto de Manzanillo, que son Haití y Estados Unidos. E insistimos, y hablamos ayer con nuestro invitado de ayer, que hay temas en pleno siglo XXI que para uno hacer gestiones tiene que ir todavía a Santo Domingo. Claro, así es. Entonces yo digo, Dios, ¿cómo es que pensamos o cómo piensan los que nos dirigen y después quieren que la sociedad sea diferente cuando
el pensamiento y las ideas que estamos generando son tan pobres. Un puerto que nos acerca, que nos hace más competitivos de nuestros dos principales socios comerciales. Que pudiéramos nosotros hasta, qué sé yo, ser soporte. Haití es uno de los mayores productores de mango del mundo, seguido de México o después de México, que pudieran ellos estar utilizando eso, que están utilizando a Caucedo los haitianos después del terremoto. Entonces, yo digo, voluntad e ideas es lo que no hay aquí. Fernando, la Cámara de Comercio y Producción, ¿qué tiene para este año? Ahí viene octubre, todo es septiembre y todo esto, ya ahora es septiembre. Bueno, septiembre viene por ahí, pero mucho antes que septiembre tenemos otras actividades. De hecho, hemos aumentado nuestra oferta de capacitación para la membresía. Realmente nuestra membresía se está aprovechando de todo un programa de diplomados y cursos cortos para diferentes niveles que está siendo ampliada. Pero además de eso, tenemos varios programas que van a fortalecer el tejido empresarial de Santiago, programas de apoyo al emprendimiento y de manera muy concreta tenemos algunas actividades en lo inmediato. De hecho, mañana tenemos la pre-rueda de prensa, o sea, es el lanzamiento. No es la rueda de prensa oficial, sino dar a conocer que la Cámara de Comercio y Producción de Santiago estará realizando un torneo de golf. Será en el próximo mes de mayo. Esto se dará a conocer a la prensa en el día de mañana. Es un torneo empresarial dirigido a las empresas, invitacional, porque son las empresas que van a convocar a sus jugadores clientes o jugadores dentro de su staff. Y este programa va a tener como objetivo crear las bases para un programa de apoyo al emprendimiento a través de nuestro comité de jóvenes. Para nosotros esta es una actividad nueva que le estamos poniendo mucho empeño para que sea exitosa, que perdure en el tiempo y que ponga la presencia de la Cámara en ese ámbito. Por otro lado, en 15 días, algo más, el día 4 de abril, jueves 4 de abril, tenemos nuestro almuerzo anual, que ha sido una tradición y que tenemos ya la confirmación del ministro Gustavo Montalvo, quien va a hablar sobre las políticas públicas, cómo impactan las políticas públicas en el desarrollo del Cibao, de Santiago y del Cibao. Creemos que esto es un plato fuerte que hemos ansiado tener, una voz de primer orden en el staff gubernamental santiaguero, que hace vida aquí, que sabemos que nos va a traer informaciones importantes, noticias importantes que van a impactar todo este tema. Por otro lado, mañana también tendremos la visita de staff de la Embajada de Estados Unidos en la Cámara de Comercio para programar algunas actividades junto con ellos. También tenemos algunas iniciativas que junto con la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra van a redundar en, como dije antes, en el emprendimiento, apoyo a la pequeña empresa, en conectar a la academia con la empresa, lo cual es un reto tanto de la empresa para recibir de la academia el insumo formado. De hecho, en las áreas hay que una necesita. dirección que creo que se llama Emprende, que tiene Pucamaima. Sí, es un programa, pero esto estamos, incluso por encima de eso, van a ser 6 o 7 iniciativas entre la universidad y la Cámara para impactar directamente en la empresa. Fernando, yo tengo un pleito con el alcalde de esta ciudad, que es un hombre que tiene como problemas en la azotea, como dicen los cubanos, con relación a lo que es, se escucha mucho el tema de la pequeña, microempresas, y tenemos un gobierno municipal que anda, al no tener criterio, al no tener concepto de ese tipo de cosas, anda atropellando y entiende que un joven que se ponga en una esquina a emprender un proyecto de, qué sé yo, de empanadas, de quesadillas o algo, hay que irle a darle 2 patadas y quitarle el carro de ahí porque eso es feo. ¿Cómo digerimos eso? ¿Cómo le explicamos el impacto social al alcalde que esto tiene? O cualquier persona que por una situación, su empresa es vender un café en la mañana, que es vender naranja.
¿Cómo le hacemos ver a este señor que eso no es una gente que está estorbando, sino que eso es una empresa que hay de la que de ese santiaguero, ese dominicano se alimenta? Bueno, la gestión municipal actual tenemos que resaltar que ha permitido avances importantes en la organización del municipio. Eso hay que resaltarlo en el orden de ornato, de circulación y de regulaciones. Entonces, no conozco el caso específico qué ha pasado con este sector, que ciertamente es un sector social importante. El emprendimiento obviamente hay que fomentarlo, tiene que obedecer, no obstante, tiene que obedecer a regulaciones existentes. De hecho, el que vende hot dog en Nueva York tributa a la alcaldía. O sea, lo que tiene que haber es regulación y controles. Y el que quiera iniciar un negocio, pues tiene que ajustarse a esa regulación y a ese control. Es un sector importante, todo el mundo tiene derecho a emprender un negocio, pero sería interesante ahí, pues, lo mismo que decíamos al principio, o sea, que haya un acercamiento, que haya un consenso, que haya conocimiento de las regulaciones, para que el que tiene una microempresa pues también pueda desarrollarse. A mí me encantó escuchar el otro día que escuché al alcalde de Santo Domingo, que alguien le decía que toda esa gente, y él le decía, mi hermano, que eso es una realidad social. Hubo una señora que él le quitó, dejándose llevar de la euforia, y dice él que le quitó una cosa de café que la señora vendía, y la señora luego se la encontró y le dice, mire, yo voté por usted, pero yo estoy muy brava, porque de esa mesa yo logré formar a 5 profesionales, y usted me quitó mi vida, me quitó mi orgullo y me quitó todas mis cosas. Entonces, cuando no se tiene conciencia de eso, porque no se tiene formación, porque no se tiene cosas, es muy penoso que sean personas así las que dirigen. Detrás de cada mesita, de cada cosa, que no estamos fomentando el desorden, Fernando, sino de entender que hay grandes industrias, hay micro y pequeñas empresas, y hay que ordenarlas, pero no destruirlas. En Santiago está prohibido. El carretillero que ande por la calle y se encontró con un policía municipal tiene problemas. Tiene problemas. Entonces, así, eso es desconocer hasta la realidad social que vive este país. Por eso vemos que en Santiago, dice el CIUBEN, ha aumentado la pobreza. Vamos a la publicidad para cuando retornemos, entonces venimos con la parte final con Fernando Puig de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
Continuamos aquí en el café de Diario 55. Fernando Puig, Cámara de Comercio y Producción de Santiago. ¿Qué tenemos este año, Fernando, para Expo Cibao? Casa nueva, mucho espacio, resultados del año pasado, que fue algo extraordinario. Bueno, mantenemos el sitio en el Parque Central de Santiago. Expo Cibao será del 11 al 15 de septiembre. Tenemos, como siempre, muchas cosas nuevas. Estamos ya empezando en toda la parte de lanzamiento, de acercamiento a las empresas con lo que traemos nuevo. Estaremos reforzando la parte de conferencias, que ya es parte importante del evento, pero queremos que la parte formativa sobre los temas actuales, sobre lo que está pasando en el mundo empresarial, pues sea un punto de atracción también para todo el que llegue a nuestra exhibición comercial. Excelente. Entonces, nos quedamos en el Parque Central y nos dirigimos a la formación. ¿No está contemplado volverle a poner un poco de color con esas actividades que se hacían de presentaciones y eso? No, realmente Expo Cibao es un evento empresarial. Es un evento netamente empresarial. Lo que tenemos en agenda es orientarlo hacia la exportación. Aparte de llegar al consumidor final, como ha sido la tradición, pues también fomentar el que vengan misiones comerciales, el que sea un escenario para, así sea con empresas locales, que haya ruedas de negocios, a que se encuentren el productor con el consumidor, con el comercializador o distribuidor, o sea, hacer un punto de encuentro de negocios. De eso es que se trata, o sea, ese es nuestro objetivo. Hemos estado en conversación con diferentes instituciones, incluido el CIRD, para que sea un aliado estratégico en traer compradores. Y para esto tenemos el gran reto de que nuestras empresas se orienten hacia la exportación. O sea, nosotros queremos ser competitivos. Para ser competitivos tenemos que producir a mayor escala, pero nuestro mercado es limitado. Entonces, para producir a mayor escala tenemos que abrirnos al mundo, pensar en producir para vender al sector externo. Ahí mismo, nos dicen que se nos terminó el tiempo. Fernando, nos quedó entonces pendiente el tema del Tratado de Libre Comercio, que cuando tuvimos un cambio de autoridades, hasta la fecha no se le ha dado a eso como importancia. De hecho, hay quienes dicen ahora que deberíamos salirnos de eso, pero nos dice Frederick que se nos ha terminado el tiempo. Un tema que es importante, que yo creo que sería un error que República Dominicana rompiera con este tratado. Esa no es una opción. Para quien sostiene eso, realmente hay que verse en el espejo de quienes no se han montado en la ola y entonces están peor. Tanto que nos costó, sí. Como recuerdo al presidente Mejía que decía, no, le decían, vamos después con usted, le decía, no, es together, decía el presidente Mejía. Se nos queda una cosita brevemente. Sí, 30 segundos. El día 3 tenemos una actividad del Comité de Responsabilidad Social, tenemos una conferencia, Mujer Extraordinaria, para conocer con una conferencista invitada, Yulisa Núñez, y donde participarán en un panel varias damas, 2 de ellas de nuestra junta directiva, que van a exponer cómo lograr ser mujer empresaria y emprendedora. Fernando, vamos a coordinar con nuestro productor y para que volvamos y hablemos un poco de Tratado de Libre Comercio, porque de verdad a mí me asusta cuando yo escucho gente de primer nivel del gobierno hablando que eso hay que disolverlo y debemos salir del Tratado de Libre Comercio. Eso me horripila y me da miedo. Pero vamos a hablar con Fernando o con alguien de la Cámara de Comercio que ustedes indiquen para que tratemos el tema, porque a veces como que, vuelvo e insisto, políticos del siglo XVIII que no están viendo más allá de sus narices. Gracias a Fernando Puig de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y a ustedes en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez, las gracias y decirle que mañana a las 7 en punto, otro programa tan exquisito como el de hoy, Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día. Gracias.